El chalet de Javier Ruiz en Pedralbes, Barcelona, no era solo una casa, era una declaración. Una obra maestra de arquitectura minimalista y líneas limpias, con 3 plantas, 6 dormitorios, una piscina infinita y vistas inigualables a la ciudad condal, que simbolizaba el pináculo de un éxito forjado con ingenio y esfuerzo. Javier, con 42 años, consejero delegado de Novatec Soluciones, una empresa que había fundado tras graduarse en la Politécnica de Cataluña y que ahora movía cifras superiores a los 150 millones de euros, había conquistado el mundo empresarial. Sin embargo, la pulcritud de la casa contrastaba con la desolación interna. Hacía 3 años, su mundo perfecto se había desmoronado cuando su esposa, Elena, con solo 39 años, falleció en un inesperado incidente de tráfico. Aitana, su hija, tenía apenas 2 años. La soledad, a pesar de la riqueza, era un inquilino constante en la mansión. Los 2 años posteriores a la pérdida de Elena fueron una travesía por el desierto para Javier. Intentó serlo todo, CEO, padre y cuidador, pero el dolor lo consumía. Contrató y despidió a más de 10 niñeras. Estudiante de psicología en la Universidad de Salamanca y con planes de especializarse en trauma infantil, Alba había sido la candidata número 18 entrevistada. Desde el primer momento fue diferente. No intentó suplantar a Elena, no miró a Javier con la insoportable lástima que le reservaba el mundo, y crucialmente no trató a Aitana como una víctima. Simplemente estaba presente, era auténtica y tenía una conexión intuitiva con la niña. La casa empezó a llenarse de un eco de normalidad. Alba llegaba puntualmente cada día a las 7 de la mañana. Preparaba un desayuno nutritivo. Llevaba a Aitana a la guardería, la recogía por la tarde y organizaba actividades creativas antes de la cena. Cuando Javier regresaba, raramente antes de las 8 de la tarde, encontraba a Aitana feliz, la casa en orden y Alba dispuesta a darle un informe detallado y positivo del día. La vida de Alba, sin embargo, era un ejercicio de equilibrismo precario que Javier desconocía por completo. Él sabía que ella estudiaba y que tenía un trabajo a tiempo parcial en el Mercadona de la Ronda Sant Pere 3 noches a la semana, pero nunca había ahondado. Alba era reservada sobre su vida personal y Javier, envuelto en la vorágine de Novatec y su paternidad solitaria, respetaba esa discreción. Alba vivía en un piso diminuto en Sant Andreu, un barrio modesto del extrarradio de Barcelona. Su necesidad de compaginar la carrera y 2 trabajos no era una elección para la autosuperación, sino una necesidad de supervivencia. Lo que Javier ignoraba era que Alba trabajaba en total casi 16 horas al día, usando las noches en la mansión para cuidar a Aitana y las madrugadas en el supermercado, enfrentándose al agotamiento crónico que una vida así conlleva. Alba estaba decidida a obtener su licenciatura, a romper el ciclo de pobreza y desesperanza en el que había crecido. El primer acontecimiento marcante que alteró esta rutina ocurrió una noche de octubre. Por primera vez en meses, una importante reunión de negocios se canceló, liberando a Javier de su oficina antes de lo habitual. Eran las 6 de la tarde. Al llegar, encontró a Aitana eufórica y a Alba cocinando una pasta al pomodoro que llenaba la cocina de un aroma acogedor. Por un instante, Javier se permitió sentirse completo. Alba se despidió, como de costumbre, a las 7 para ir al supermercado, pero mientras cerraba la puerta, Javier notó que el cielo se oscurecía de forma ominosa. 10 minutos después, el aguacero era torrencial. La idea de que Alba tuviera que esperar 45 minutos bajo la tormenta, el autobús para llegar a su casa, empapada y probablemente cerca de las 11 de la noche, lo perturbó. Fue un gesto impulsivo, más de gratitud que de galantería.
Sin pensarlo dos veces, Javier llamó a su hermana Marta, que vivía a pocos minutos, para que se quedara con Aitana durante una hora. A las 9:20 de la noche, su Audi negro estaba aparcado frente al Mercadona de la Ronda Sant Pere. El supermercado estaba cerrando, las luces se apagaban y la lluvia castigaba el parabrisas. Javier esperó 10 minutos, luego 15. Alba no aparecía por la entrada principal. El primer giro de la trama se manifestó en la forma más cruda y aterradora. Javier la divisó saliendo por una puerta lateral, la de la zona de basuras, y no estaba sola. Un hombre corpulento de unos 50 años, con una chaqueta de cuero empapada, la sujetaba con fuerza por el brazo, arrastrándola hacia la esquina oscura del aparcamiento. Alba intentaba liberarse, con los hombros sacudidos por un llanto silencioso y el rostro oculto por las manos. La expresión del hombre, una mezcla de rabia y posesividad amenazante, fue una señal de alarma inmediata para Javier. La sangre se le heló. Javier no era un hombre de violencia, era un negociador, un estratega. Pero la visión de Alba, la mujer que cuidaba de su hija, aterrorizada y dominada, encendió algo instintivo en él. Salió del Audi, agarró un paraguas y corrió a través del aparcamiento casi vacío. Al acercarse, pudo escuchar la voz del hombre, Ramón Torres, bronca y venenosa, exigiendo algo. Javier se interpuso entre ellos, utilizando su altura e imponente presencia física como una barrera. Ramón, sorprendido por la aparición de un hombre alto y bien vestido en un coche de alta gama, retrocedió con un juramento incomprensible y huyó hacia un viejo Seat aparcado lejos. Javier se mantuvo tenso hasta que el coche salió rechinando los neumáticos. Solo entonces se giró hacia Alba. Ella estaba acurrucada contra la pared, temblando, las lágrimas mezcladas con el agua de la lluvia. El uniforme del supermercado estaba empapado. Javier se arrodilló, abriendo el paraguas para cubrirla, pero sin tocarla, respetando su espacio. Tras un silencio que pareció eterno, Alba levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, llenos de miedo, pero también de profunda vergüenza. En ese oscuro y mojado rincón, se produjo la revelación impactante que había mantenido oculta durante 6 meses. Alba confesó la verdad que la había obligado a vivir en las sombras. Ramón Torres, su padre, era un hombre con graves problemas de alcoholismo y un historial de violencia que había convertido su infancia en un tormento desde que su madre falleció debido a una larga enfermedad cuando Alba tenía 15 años. Alba había huido a los 18 para pagarse la universidad, cortando lazos con la intención de construir una vida digna. Estaba a punto de lograrlo. Pero Ramón la perseguía como una sombra, apareciendo en su trabajo y, una vez, incluso a las afueras de la mansión de Javier, pidiéndole dinero. Esa noche, había venido exigiendo 2.000 euros para saldar deudas de juego, una cantidad imposible de conseguir con los 100 euros que Alba podía ahorrar al mes. La negativa de ella había desatado su rabia. Javier escuchó en silencio, sintiendo un escalofrío de rabia y compasión. Comprendió que la aparente sencillez de Alba era una fachada de una fortaleza interior inconmensurable. Esta joven, que había traído la luz a la vida de su hija, estaba librando una batalla épica completamente sola. Cuando Alba terminó de hablar, agotada y temblorosa, Javier tomó una decisión que marcó el comienzo de la solución coherente y transformadora. La ayudó a levantarse y la guió a su Audi. Durante el trayecto hacia el desvencijado bloque gris de Sant Andreu, no se dijo una sola palabra, solo el ruido rítmico de la lluvia. Javier no durmió esa noche. La imagen del terror en los ojos de Alba y la precariedad de su vida eran inaceptables. Al amanecer, había diseñado una estrategia para ayudarla que era legalmente sólida y éticamente correcta, pensada para empoderarla y protegerla, no para someterla.
Esa mañana detuvo a Alba antes de que comenzara su rutina con Aitana y le pidió que se sentara en la mesa de la cocina frente a un par de tazas de café humeante. La propuesta que hizo fue el segundo acontecimiento marcante que resolvió el problema de forma definitiva y positiva. Javier le ofreció mudarse a la casa de invitados, un apartamento completamente independiente en el fondo del jardín, como inquilina con un alquiler simbólico, no como empleada. Al dejar el trabajo en el supermercado, tendría el tiempo que necesitaba para estudiar, prepararse para su máster y construir el futuro que merecía. Además, la mejor parte de la solución venía con el respaldo legal. Sus abogados conseguirían de inmediato una orden de alejamiento, proporcionando a Alba la protección de la ley española frente a Ramón, un recurso legal al que ella, sola, había dudado en acceder por miedo. El silencio de Alba se rompió por lágrimas, pero esta vez eran de alivio y gratitud, no de miedo. Ella protestó débilmente, sintiendo que era demasiado, que no podía aceptarlo. Pero Javier fue inquebrantable. Su argumento fue simple y poderoso. Le debía a Alba por la felicidad que le había devuelto a Aitana. La insistencia de Javier y la promesa de que la ayuda sería temporal solo hasta que se licenciara, aproximadamente 1 año, quizás 2, convencieron a Alba. La mudanza se llevó a cabo ese fin de semana. Javier transformó el apartamento en solo 2 días. Cama nueva, un escritorio perfecto para estudiar y un baño moderno. Al verlo, Alba estalló en lágrimas de profunda gratitud. Aitana, por su parte, estaba extasiada de tener a Alba siempre en casa. La solución era integral: seguridad, estabilidad y tiempo para el crecimiento personal, todo dentro de un marco de legalidad. Las primeras semanas fueron un período de ajuste lleno de luz. Alba estudiaba hasta altas horas, la luz de su ventana visible desde el dormitorio de Javier. Paralelamente, los abogados de Javier actuaron con la diligencia debida, solicitando la orden de alejamiento basada en la grabación del acoso y el testimonio de Alba, un proceso que la ley española prioriza en casos de violencia intrafamiliar. La historia de Alba había dado un giro espectacular, pasando de la precariedad a la seguridad, no por un golpe de suerte, sino por la bondad activa de un hombre que se negó a ignorar el sufrimiento. La tranquilidad y la nueva rutina prometían una estabilidad que se había perdido hacía 3 años. El primer mes de convivencia marcó una fase de tranquilidad profunda para Alba Navarro. La pequeña casa de invitados en Pedralbes se convirtió en un santuario. Por primera vez desde que falleció su madre, cuando Alba tenía 15 años, pudo dedicar las noches enteras no a limpiar estanterías de supermercado, sino a sumergirse en la psicología, la pasión que la había mantenido a flote. Javier Ruiz observaba desde su estudio en la 3ª planta la luz encendida de la casita, un faro de la nueva esperanza que él había facilitado. Se sentía profundamente satisfecho. El gesto, inicialmente impulsado por un instinto protector, se había transformado en un compromiso silencioso con el futuro de Alba. La presencia constante de Alba transformó la dinámica familiar de una manera que ni Javier ni Aitana habían anticipado. Aitana, que había pasado por 17 niñeras antes de Alba, no solo se sentía segura, sino que florecía. Ya no había la ansiedad de que la figura amable y cariñosa desapareciera al atardecer. Ahora Alba preparaba el desayuno no como una empleada de paso, sino como un miembro de la casa que se quedaba. Las cenas se hicieron habituales en la gran mesa de mármol. Lo que antes era un diálogo estricto entre Javier y Aitana se abrió a las anécdotas universitarias de Alba, sus reflexiones sobre la teoría de la resiliencia y su curiosidad genuina por los desafíos empresariales de Novatec Soluciones. Javier se sorprendió a sí mismo hablando de software y estrategias de mercado,
cosas que nunca había compartido con una niñera, ni siquiera con su difunta esposa, Elena, cuya memoria, a pesar del paso de 3 años, seguía siendo un muro protector alrededor de su corazón. El acontecimiento marcante más significativo de este período, con una solución coherente y definitiva, fue el choque con la realidad de Ramón Torres. Exactamente un mes después de la mudanza de Alba, Ramón apareció en la imponente verja de hierro forjado de la mansión. Gritó el nombre de su hija, golpeó la puerta y amenazó con destrozarlo todo si no le daban los 2.000 euros que creía merecer. La revelación impactante aquí no fue la aparición de Ramón, sino la calma con la que se manejó la situación. El sofisticado sistema de seguridad que Javier había instalado tras la pérdida de Elena grabó cada palabra y cada golpe. Alba, que lo vio por los monitores desde la casa de invitados, sintió un miedo gélido, pero no se movió. Siguiendo el plan acordado, Javier llamó a la policía de Barcelona y a su abogado, Miguel Herrero. Cuando la policía llegó, Ramón fue arrestado no solo por intento de coacción, sino por violar la propiedad privada. Miguel Herrero, utilizando las grabaciones de seguridad y el historial de Alba, aceleró el proceso de la orden de alejamiento. Este desenlace fue crucial. Ramón no solo fue alejado, sino que por primera vez enfrentó las consecuencias legales de sus acciones, siendo puesto bajo control judicial. Alba finalmente obtuvo la protección oficial que la ley española puede ofrecer a las víctimas de violencia intrafamiliar. Esa noche, Javier encontró a Alba sentada en los escalones de su casita, mirando las estrellas sobre Pedralbes. Se sentó a su lado en silencio. El miedo había pasado, dejando solo un temblor residual. Después de un rato, Alba, sin pensarlo, apoyó su cabeza en su hombro. No hicieron falta palabras. El silencio era un idioma de confianza mutua. Javier sintió una conexión que iba más allá de la relación empleador-empleada. Se dio cuenta de que no estaba consolando a una subordinada, sino compartiendo un momento de vulnerabilidad con una igual. Los meses que siguieron vieron el florecimiento de la amistad en una tensión romántica. Alba se dedicaba con furor a su licenciatura, a menudo estudiando hasta las 2 de la mañana, mientras Javier revisaba informes financieros, sintiendo una inusual atracción por esa luz nocturna. La distancia de 19 años y la disparidad económica eran barreras autoimpuestas por Javier, quien se recordaba constantemente el respeto a la memoria de Elena. Sin embargo, la casa ya no era un mausoleo a la perfección, era un hogar con ruidos nuevos. La risa cristalina de Alba mientras jugaba con Aitana, sus canciones suaves mientras preparaba la cena, o el sonido de su teclado tecleando su tesis. Javier empezó a priorizar volver a casa a las 7 de la tarde. Le gustaba cenar los 3 juntos. Las conversaciones se hicieron más personales, más íntimas. Alba descubrió a un Javier que, bajo la coraza del CEO, era un hombre sensible, marcado por el dolor, pero con un sentido del humor seco y una profunda dulzura con Aitana. Javier, por su parte, admiraba la mente brillante de Alba, sus fuertes convicciones y su visión del mundo forjada en la dificultad. El acontecimiento marcante que actuó como catalizador de la relación fue una tarde de primavera, 6 meses después de la mudanza. Aitana ya dormía. Javier y Alba estaban en la terraza, disfrutando de la cálida brisa barcelonesa con una copa de vino. La conversación, impulsada por la hora tardía y la confianza acumulada, se desvió hacia los temas del corazón y los arrepentimientos. Alba habló de la pérdida de su madre, de cómo le había ceifado su juventud y la había dejado sola para enfrentar la violencia de Ramón. Javier, en un acto de vulnerabilidad sin precedentes, compartió aspectos de su matrimonio con Elena que nunca había confesado a nadie. No solo la profunda añoranza que sentía, sino también las complejidades,
las frustraciones y los desafíos de su vida en pareja. Fue un momento de honestidad brutal y mutua. Alba no lo miró con la lástima que tanto odiaba, lo miró con profundo entendimiento. Fue en ese intercambio de miradas que la atmósfera se cargó de electricidad. Javier se encontró absorto en los labios de Alba, y ella vio en él a un hombre que entendía el dolor y la responsabilidad. La tensión era insoportable. Javier, presionado por su conciencia y el recuerdo de su rol, se retiró abruptamente, farfullando una excusa sobre correos urgentes en la oficina. Alba, entendiendo su pánico, se refugió en su casita. Esa noche ninguno de los dos durmió, reviviendo el momento y luchando contra el sentimiento que había crecido de forma innegable. Las semanas siguientes fueron incómodas. Javier se quedaba hasta tarde en Novatec, evitando la casa. Cuando coincidían, había una cautela palpable. Aitana fue la primera en notar el cambio. Con la simple sabiduría de una niña, preguntó a Alba por qué papá ya no cenaba con ellas y por qué no jugaban los tres juntos los fines de semana. Esta incomodidad forzó la solución coherente de la confrontación. Marta, la hermana de Javier, intervino providencialmente. Vino un sábado por la mañana y notó el silencio opresivo. Encontró a Javier encerrado en su estudio y a Alba jugando con Aitana con una sonrisa forzada. Marta arrastró a su hermano al estudio. «Javier, ¿qué demonios está pasando? Esta casa está más fría que un congelador», espetó. Javier intentó excusarse con el estrés laboral, pero Marta lo conocía demasiado bien. El giro de la trama más profundo fue la confesión a Marta. Las palabras salieron de Javier en un torrente incontrolable. Confesó que se había enamorado de Alba y se sentía miserable por ello. Alegó todas las barreras, la diferencia de 19 años, la dinámica de poder. Ella era técnicamente su inquilina empleada, y la traición que sentía hacia la memoria de Elena. Marta lo dejó hablar. Luego se sentó frente a él y le dio una bofetada mental de sensatez. ¿Te hace Alba sentir culpable? ¿Parecía ella infeliz antes de que empezaras a evitarla? ¿Es Aitana más feliz cuando estáis los tres juntos? Las respuestas eran un rotundo no, no y sí. Marta fue implacable. Elena había fallecido hacía 3 años. Había sido una esposa maravillosa, pero querría que él viviera. En cuanto a la diferencia de edad y el poder, Alba era una mujer adulta, inteligente, que había sobrevivido a un infierno y estaba a punto de licenciarse. Ella sabía tomar sus propias decisiones. La relación no era inapropiada si se basaba en el respeto mutuo. La solución de Marta fue un mandato: hablar con Alba, con honestidad brutal, como adultos. No había espacio para la cobardía. Esa misma noche, después de acostar a Aitana, Javier tomó aire y caminó hacia la casita de invitados. Llamó a la puerta. Alba abrió, sorprendida, con sus gafas de lectura y un libro de psicología en la mano. La invitación a entrar fue vacilante. La conversación que siguió fue la más honesta y difícil en la vida de Javier. Le dijo todo: su amor, su miedo, su culpa, su necesidad de disculparse por la incomodidad causada. Le dijo que entendería si ella quisiera marcharse o si ya no lo viera de la misma manera. Alba escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones. Cuando Javier terminó, hubo un largo silencio cargado de significado. Entonces, Alba sonrió, una sonrisa genuina que Javier no había visto en semanas. La revelación impactante de Alba fue la más liberadora. Ella también había luchado con los mismos sentimientos. Pensó que estaba proyectando su necesidad de estabilidad, que malinterpretaba su amabilidad, pero no. Sus sentimientos eran reales. La diferencia de edad no le importaba. De hecho, Javier la trataba como una igual y respetaba su intelecto. En cuanto a la dinámica de poder,
ella iba a licenciarse pronto. Su decisión de quedarse en la casa de invitados era porque quería, no porque se sintiera obligada. Y en cuanto a Elena, Alba no intentaba reemplazar a nadie, pero Javier tenía derecho a ser feliz, y Aitana merecía un hogar lleno de amor, cualquiera que fuera su forma. El momento culminó en un acuerdo tácito. Javier se acercó lentamente, tomó el rostro de Alba entre sus manos y le preguntó si estaba segura, si era lo que realmente quería. Alba asintió con los ojos brillantes. Su primer beso fue tierno, lleno de promesas y miedos resueltos. Fue un beso que marcó el final de la soledad y el comienzo de una nueva y maravillosa complejidad. La solución final a su dilema era el coraje de aceptarse el uno al otro tal como eran, cerrando el capítulo de la duda y abriendo el de la esperanza. El chalet de Pedralbes, que una vez había sido un monumento al éxito solitario, se preparaba para ser un verdadero hogar. El primer beso en la casita de invitados marcó un punto de inflexión milagroso en las vidas de Javier Ruiz y Alba Navarro. No fue un arrebato fugaz, sino el cimiento sobre el cual decidieron construir un futuro, reconociendo y respetando las complejidades de su historia. La relación que floreció en los meses siguientes se basó en una madurez que trascendía sus edades, 42 y 23 años. Ambos acordaron mantener su romance en la esfera privada inicialmente, para asegurar que Aitana, la verdadera prioridad, aceptara los cambios de manera gradual y tranquila. El proceso de consolidación familiar fue un acontecimiento marcante de cohesión y amor incondicional. Alba y Javier dedicaron tiempo a explicar a Aitana, con la simplicidad que su edad requería, que Alba se había convertido en una amiga muy especial para papá, y que juntos crearían un círculo de felicidad más fuerte. Aitana, con la intuición infalible de los niños, estaba más que encantada. Ella amaba a Alba, y la idea de tener a su figura de seguridad y afecto y a su padre unidos en una misma felicidad era la lógica perfecta. La mansión en Pedralbes, que había permanecido envuelta en el silencio solemne después de que Elena falleciera, ahora vibraba con un propósito renovado. Mientras la relación personal se fortalecía, el sistema legal español proporcionó la solución definitiva y positiva a los tormentos del pasado de Alba. Gracias a la diligencia de Miguel Herrero, el abogado de Javier, y a las pruebas irrefutables recogidas por el sistema de seguridad, la orden de alejamiento contra Ramón Torres se convirtió en una medida de protección permanente, consolidada por una sentencia judicial. Más que una prohibición de acercamiento, la sentencia incluía la obligación para Ramón de ingresar en un programa de rehabilitación de larga duración, enfocado en el alcoholismo y el manejo de la violencia intrafamiliar. Fue un final positivo no solo para Alba, sino también indirectamente para su padre, forzado a enfrentar sus demonios. Alba, al saber que Ramón estaba bajo vigilancia y recibiendo ayuda, sintió un peso gigantesco levantarse de sus hombros. Ella tomó la decisión de que la responsabilidad de salvarlo ya no era suya, una liberación emocional que le permitió volar. El éxito académico de Alba fue otro acontecimiento milagroso de este período. 6 meses después de iniciar su relación con Javier, se licenció con honores en psicología por la Universidad de Salamanca, un triunfo que demostró que su valor no dependía de la casa de Javier, sino de su intelecto y su voluntad. Javier, Aitana y Marta, la hermana de Javier, viajaron a Salamanca y estuvieron en primera fila aplaudiendo con fervor. Para Javier, ver a Alba recibir su título, habiendo superado una vida de violencia y pobreza, fue un testimonio del poder transformador del apoyo y el amor. Inmediatamente después, Alba comenzó un máster y unas prácticas remuneradas en una clínica infantil de prestigio en Barcelona,
aplicando su experiencia de vida a sanar el trauma en otros niños. Su independencia profesional se había materializado, eliminando cualquier vestigio de desequilibrio de poder en la pareja. Cuando se cumplieron 2 años desde aquella noche lluviosa en el Mercadona, la felicidad alcanzó su cumbre. Javier organizó un fin de semana sorpresa en la Sierra de Guadarrama, un lugar que evocaba la serenidad de la naturaleza. Durante un paseo por un prado alpino, bañado por el sol y lleno de flores silvestres, Javier detuvo a Alba mientras Aitana correteaba unos metros más adelante, fascinada por una mariposa. Javier le tomó las manos, y en ese instante de paz idílica, le dijo a Alba que aquellos 2 años habían sido los más plenos de su vida desde que Elena falleció. Le agradeció por devolverle la risa a Aitana, la luz a la casa y la capacidad de amar a él mismo. Entonces, en un gesto cargado de la solemnidad de su promesa, se arrodilló sobre una rodilla y sacó un anillo sencillo, pero elegante, cuya pequeña esmeralda de color verde profundo hacía juego con los ojos de Alba. Le pidió que construyeran una vida eterna juntos, si ella lo quería. La respuesta de Alba, entre risas y lágrimas de absoluta felicidad, fue un entusiasta «¡Sí!». Aitana, al ver la escena, corrió hacia ellos gritando de alegría, convencida de que los cuentos de hadas existían. La boda se celebró 8 meses después, coincidiendo con la finalización de la primera fase del máster de Alba y la consolidación de su carrera. Fue una ceremonia íntima, un acontecimiento milagroso de amor y esperanza, celebrada en el jardín del chalet de Pedralbes, bajo un arco de rosas blancas cultivadas por Marta. Solo estuvieron presentes los familiares más cercanos. Marta ejerció de testigo de Javier, y la pequeña Aitana, con la seriedad de sus 5 años, fue la dama de honor, llevando los anillos sobre un cojín de terciopelo. Durante los votos, Javier pronunció palabras que resonaron con una verdad conmovedora. «Alba, llegaste a mi vida en un momento de oscuridad, no como una empleada, sino como un ángel. Me enseñaste que el amor no es reemplazar una pérdida, sino tener el valor de crear algo nuevo y extraordinario. Me salvaste a mí y a Aitana. Hoy te prometo una vida llena de respeto, apoyo y un hogar que siempre será nuestro refugio». Alba, con la voz quebrada por la emoción, le devolvió un voto aún más profundo. Habló de cómo Javier no solo le había dado seguridad, sino algo que nunca había tenido. Un hogar verdadero, no solo 4 paredes, sino un lugar donde era amada incondicionalmente, donde su pasado no la definía y donde su futuro era una promesa brillante. Ella le agradeció por haberle enseñado que merecía ser salvada y que la felicidad era un derecho inalienable. La recepción fue mágica. Las lucecitas del jardín se encendieron al atardecer y los invitados bailaron al son de una orquesta de cámara. Marta, al acercarse a la pareja mientras bailaban, les regaló el comentario final que sanó las viejas heridas de Javier. Le dijo a su hermano que Elena estaría inmensamente feliz. Ella falleció para que tú y Aitana pudieran encontrar un nuevo amanecer. No hay traición, Javier, solo hay amor, y eso es lo único que importa. Esa noche, tras despedir a los últimos invitados y dejar a Aitana, exhausta de bailar, dormida en el hombro de Marta, Javier y Alba se sentaron en la terraza, mirando las luces titilantes de Barcelona. Alba, todavía con su vestido de novia, tenía la mano de Javier entrelazada con la suya. El silencio era un éxtasis tranquilo. Fue entonces cuando Alba, con una sonrisa que iluminó la noche, le hizo la revelación final, el acontecimiento milagroso que sellaba su destino. «Javier, tenemos una noticia.
Una pequeña sorpresa que quería darte solo después de que fuéramos marido y mujer. Vamos a tener un bebé. Estoy embarazada de 3 meses. Javier se quedó paralizado, incrédulo. Luego la abrazó con tanta fuerza que ella rió y protestó. La alegría fue explosiva. Un nuevo bebé, una familia que crecía exponencialmente, Aitana que sería hermana mayor. Era más de lo que Javier se había atrevido a pedir al universo. La complejidad de su vida, su diferencia de edad, su pasado doloroso, todo se disolvió ante la simple, milagrosa realidad de la nueva vida que crecía. Mirando a su esposa, Javier comprendió el verdadero significado de aquella noche lluviosa de hacía 2 años. No fue solo un gesto de cortesía, fue el destino interviniendo. A veces, la persona a la que extiendes una mano de bondad termina salvándote a ti. La vida, como una novela, tiene maneras asombrosas de reescribir sus capítulos. El chalet que había sido un mausoleo para la pérdida de Elena, ahora se preparaba para ser un nido lleno de risas, pañales y futuro. Alba apoyó la cabeza en su hombro, la mano sobre su vientre, donde latía una nueva esperanza. Aitana dormía segura y amada en su habitación. La historia de Javier y Alba no era un cuento de hadas tradicional, sino una historia real y conmovedora de resiliencia, justicia legal y amor que se encuentra en los lugares más oscuros. Era la prueba de que, cuando se tiene el valor de enfrentar el dolor y elegir la bondad, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad de felicidad, una que es mucho más hermosa y fuerte de lo que jamás se pudo haber imaginado. Y mientras las estrellas brillaban sobre Barcelona, la nueva familia Ruiz Navarro miraba hacia un futuro infinitamente inspirador. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.